Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos, coincidimos una hora, una vez a la semana. Nuestra conexión hoy es posible gracias a los controles, Andrew Martínez, Lerber Guzmán y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Les recuerdo que podemos establecer conexión directa a través de los teléfonos 0212-264-1494 y 264-1619. Nuestras redes sociales están abiertas para ustedes en Instagram. Pueden seguir a la emisora @Radio Sintonía 1420 AM y también seguir la red personal del programa @Conectados Venezuela, desde donde ya estamos transmitiendo. Usted adicionalmente puede sintonizarnos desde cualquier parte del mundo a través de www.radiosintonía1420.com. Allí al final hay un chat, también nos podemos comunicar. Adicionalmente puede hacer uso de su dispositivo móvil descargando la app de Google Store Radio Sintonía. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar. Señores, feliz de acompañarles un jueves de conexión, un jueves donde estamos acostumbrados a traerles información nutrida para todos ustedes, para poder saber qué está pasando en Venezuela, qué ocurre con ciertos temas que se dan y se generan a nivel mundial. Y es que sí, hoy nos acompaña acá en el estudio el doctor Saúl Villasmil, bioanalista, biólogo molecular, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biología Molecular, LICBiomol, @LICBiomol en Instagram, lo pueden seguir. Con él vamos a estar conversando acerca del cáncer, los avances, tratamientos, diagnósticos. Sí, usted, conversábamos en estos días que es un tema que a veces es un poco álgido hablarlo, pero es bueno estar instruidos, tener información de verdaderos expertos para que en algún momento, Dios no lo permita, le llegue a ocurrir a alguien que usted pueda conocer, usted pueda orientar y pueda guiar a esa persona que pueda estar presentando algunos, de estos diagnósticos. Aprovecho la oportunidad para saludar a las personas que se conectan y nos comparten sus comentarios, sus preguntas en el chat de la emisora, también en las diversas plataformas de podcast, porque les recuerdo que este programa y los anteriores usted lo puede buscar en su buscador de confianza, coloca Conectados Venezuela Podcast y va a poder disfrutar de esta entrega. Así que bueno. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos. A partir de este momento, comenzamos Conectados en Detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados, en tu sección de expertos, Conectados en Detalles. Cada 4 de febrero el mundo se detiene para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que no solo busca recordar la importancia de la prevención, sino también celebrar los pasos agigantados que la ciencia está dando para vencer esta enfermedad. Hoy, para entender qué está pasando dentro de los laboratorios y cómo la tecnología está cambiando el destino de miles de pacientes, tenemos el honor de recibir a una autoridad en esta materia, un gran especialista, amigo de esta casa y que siempre está dispuesto a compartirnos información cercana para nosotros poder digerirla y también comprender este mundo tan complejo como lo es el tema de la salud, de las enfermedades. Estamos hablando de nuestro querido amigo, el doctor Saúl Villasmil, bioanalista, biólogo molecular, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biología Molecular, LICBiomol. Saúl, bienvenido, como siempre, para mí un privilegio tenerte aquí para hablar del futuro esperanzador que puede tener esta evolución de esta enfermedad. Bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, como siempre, un placer estar contigo, con tu audiencia y gracias por ese intro que me haces. Sí, yo creo que una de las cosas importantes en esto es visibilizar todo lo que se logra desde diferentes puntos de vista, porque no solamente es la parte del avance para diagnóstico y técnico, sino también de comprender a los pacientes y a los familiares
Entonces también el avance desde el punto de vista psicológico y de acompañamiento con pacientes que puedan padecer cualquier tipo de cáncer es muy, muy importante, Yaret. Sí, y también nuestra bandera desde hace muchísimos años ha sido poder plantearle a las personas que nos acompañan, que nos descargan, que nos escucha, es, bueno, o sea, ya definitivamente cáncer no es sinónimo de muerte. ¿Cómo le definimos a los radioescuchas el concepto de cáncer? ¿Cómo le decimos para que las personas puedan todavía a esta altura poder hacerse ese concepto? Sí, fíjate que es súper importante porque no solamente es hablar porque antes pues se decía mucho que cuando se hacía el diagnóstico de cáncer prácticamente era una sentencia para finalizar el ciclo de vida, y hoy en día no, hoy en día pues hay avances y la mayoría de las personas en muchos tipos de cánceres se logra superar y tener una expectativa de vida un poco mayor. Ahora el cáncer en general sí son problemas y mutaciones que se van a dar a nivel del ADN de la célula, y cuando se da ese tipo de problemas pues la célula sufre o el ADN sufre mutaciones que pueden inducir a que la célula escape del control que tiene que tener del ciclo de vida, el ciclo celular, y por lo tanto se desordena y puede hacerse incluso inmortal, que es como se llama, porque tienen la capacidad de reproducirse muy rápidamente, y en cada reproducción que se hace hay más aberraciones y mutaciones dentro del ADN, y a partir de una sola célula que pueda alcanzar todos estos niveles de mutaciones necesarios, pues se comienza el clon, que sería la formación de algún tumor, bueno, particularmente de cáncer. También hay otro tipo que no es cáncer como tal, pero son formaciones como tumorales, benignas, ¿no? Porque por eso es la diferencia, y por eso es que hay que hacer estudios, no solamente para saber si es cáncer, sino además para saber qué tipo de cáncer es. Y bueno, el logro actual dentro de todo es un diagnóstico precoz para muchos de esos tipos de cáncer, porque no hay una sintomatología de base que nos pueda decir, mira, me estoy sintiendo así y es cáncer, sino ya cuando muchas veces el tumor ha crecido considerablemente. Ok, doctor. Bueno, vamos a hacer un alto para saludar a Beatriz, que nos dice buenas tardes y que nos saluda desde Trujillo. Tomás dice, saludos profesor. Teresa dice, saludos a todos desde Barquisimeto. Tomás dice que se encuentra en Mérida. Y Clementina, saludos a Yaret. Gracias, Clementina. Excelente invitado. Mi abuelo tiene cáncer, pero según le mandaron unas inyecciones para que no siga creciendo. Ya vamos a conversar un poco más adelante sobre eso, Tomás. Y para tomar la última palabra, Saúl, que nos comentabas y nos decías que, bueno, que gracias a Dios la ciencia ha avanzado a este punto que podemos hacer un diagnóstico precoz a tiempo, y este diagnóstico, Saúl, dependiendo de la sintomatología, dependiendo del lugar, ese diagnóstico se hace a nivel de laboratorio, es un compendio de varios exámenes. ¿Cómo se tiende a hacer o qué es lo general para tomar ese diagnóstico? Y qué síntomas puede decir la persona, tengo tal cosa, pudiese ser cáncer, no, o sea, ¿cuál es esa ruta que las personas que nos están escuchando pudiesen tomar para asistir a un especialista y poder determinar esta enfermedad? Es que va a depender mucho del tipo de cáncer. Hoy queremos hablar en los cánceres en general, porque es visibilizar que hay cáncer, pues que existe la enfermedad, y bueno, también visibilizar esos avances que se han dado. Pero con respecto a tu pregunta específicamente, como les decía, el cáncer per se no produce una sintomatología, sino muchas veces cuando ya está avanzado. Les voy a hacer referencia, por ejemplo, al cáncer de próstata o al cáncer de mama, que son los tipos de cánceres que de alguna manera se pueden palpar más fácilmente, pero ya cuando se palpa es porque ya está avanzado, ¿no? No necesariamente, pero sí está más grande, que ya lo puedes palpar. La idea es encontrar la célula mutada que esté formando o iniciando el tumor, y eso sería el diagnóstico precoz, o que el tumor no tenga ni siquiera 1 centímetro, entonces ya eso lo consideramos bastante como precoz. Entonces, fíjense, hubo en algún octubre una campaña que fue muy buena, todavía es valiosa, que era el de tócate con las mamas. Sí. Entonces, sí, efectivamente, pero cuando te tocas y te tocas ya una pepita, ya podemos, no necesariamente cáncer, porque no quiero que se vaya a malinterpretar, pero tocamos algo,
¿ok? La idea, por ejemplo, en este caso sería realizar una mamografía y estudios directos con la mama, que serían tomosíntesis y algunas otras cosas que se han ido avanzando. Incluso ahí ya entra mucho hoy en día cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Okay. Entonces eso es interesante. El de próstata igual, en el de próstata se pueden hacer unos exámenes de laboratorio buscando el antígeno prostático, pero eso no es el diagnóstico definitivo. Okay. Entonces es el diagnóstico que se puede hacer o ayudado por el laboratorio, la clínica del paciente y por supuesto en este caso un tacto. Okay. Un tacto rectal que puede ser algo incómodo, pero es muy muy corto. El médico con experiencia puede palpar algo duro allí y ya nos puede como que guiar a que hay que hacer una biopsia o que se tomen las medidas que considere el galeno que lo esté atendiendo a la persona. Okay. Eso pasa ahí, pero también hay otros tipos de cánceres que no se pueden palpar, por ejemplo un cáncer hepático, de páncreas. Entonces, por eso la idea es siempre asistir al médico, estar pendiente y hacerse chequeos. ¿Cómo se logra hacer diagnóstico ahí? Bueno, entonces ahí se empieza de la mano. Por ejemplo, hacer algunos exámenes de laboratorio si se sospecha de alguna patología en algún sitio específico. Ahorita que nombraste el de páncreas, por ejemplo, entonces hay metabolitos que podemos evaluar en el laboratorio, pero también está la parte de imaginología, que es muy muy importante porque allí se puede a veces ver y localizar si hay algo diferente dentro del órgano y por supuesto eso ayuda muchísimo. Okay. Una vez que se ha hecho un diagnóstico más o menos de este tipo, como les estoy diciendo, guiado, se hacen biopsias y con la biopsia se puede encontrar definitivamente el tipo de cáncer que pueda estar allí. Y hoy en día con esta llegada y esta avalancha de la biología molecular que gracias a Dios está más a la disposición cada día, pues podemos encontrar si hay mutaciones específicas y se pueden hacer terapias incluso dirigidas a cada paciente dependiendo de los cambios que se puedan encontrar en la célula y no simplemente pues poner una terapia en general. Eso todavía está en fase, hay unos en fase 3 ya, pero hay unos que todavía falta, entonces, pero hemos dado pasos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de hacer ciencia como la que yo hago, que es una ciencia un poco no, una ciencia básica, eso es lo que va aportando granitos de arena y después se va avanzando y se pasan a las diferentes fases y es lo que ha logrado, por ejemplo, en este siglo, como al 2011, más o menos por allí, hablar ya de lo que es inmunoterapia. Ok, bueno, esto está apenas comenzando, ya tenemos el chat de la emisora bastante movido. Lo voy a leer, Saúl, para que lo respondas cuando vengamos del corte, porque ya nos toca ir al corte. Dice, mi abuelo tiene cáncer, pero según le mandaron unas inyecciones para que no siga creciendo. Ojalá le sirvan esas inyecciones. También es bueno la hoja de Dividibis. Beatriz dice, bueno, matas para un cáncer, cuidado. Y es así, cuidado con eso, cuidado con la automedicación, aunque sea natural. Que el doctor dé su opinión. El de mi abuelo es el cáncer de próstata, el caso de arriba. Después nos dice, nos preguntan que cuál es el nombre del doctor. El doctor Saúl Villasmil, @licbiomol en Instagram. Y hoy no está la otra señora mayor que hace el programa con ella, no, a veces tengo invitadas, locutoras, pero hoy no estamos. Hojas de mango para desinflamar. Bueno, hay muchos mitos. El doctor los va a aclarar cuando regresemos porque ha llegado el momento de cumplir con un compromiso de publicidad. Y ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Te has preguntado por qué atraes el mismo tipo de relaciones? ¿Tienes conductas que no puedes dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta que fusiona constelaciones familiares y Feng Shui, te acompaña a mirar esos aspectos en su consulta individual. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así poder atraer lo que deseas. Contáctanos a través del 0414-139-9299, Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, conecta, camina y activa contigo. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro.
Y continuamos aquí en tu programa Conectados y les recuerdo que estamos hablando con el doctor Saúl Villasmil, bioanalista, biólogo molecular, investigador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biología Molecular LICBiomol, @LICBiomol en Instagram. Con él estamos conversando acerca del cáncer, de esos avances y de los nuevos tratamientos. Saúl, en el espacio anterior cerramos hablando de inmunoterapia, lo que son las terapias dirigidas. Mucho se habla de esto, Saúl. Esto viene a suplantar lo que es la quimioterapia, viene a apoyar la quimioterapia. ¿Esta inmunoterapia se aplica solo para aquellas personas que ya tienen un diagnóstico definido de cáncer? ¿Cómo funciona esto específicamente? Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque me parece súper interesante. Para nadie es un secreto que yo siempre he estado relacionado y haciendo investigación específicamente en cosas que tienen que ver con el cáncer, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, y me siento muy feliz de esto, es poder evaluar moléculas que están directamente relacionadas con, bien sea el desarrollo, que hay muchos investigadores que lo hacen, con el desarrollo del cáncer, o sea, buscar cómo se desarrolla para ver cómo lo podemos detener. Okay. ¿Qué pasa? En la parte de inmunología, que para empezar yo no soy inmunólogo de carrera, pues, pero bueno, la base de la biología molecular y los estudios que he estado realizando en el último tiempo, pues me ayudan un poco en eso porque a través de una molécula determinada vemos cómo se puede disparar todos los eventos bioquímicos que pueden ayudar a la célula a que se haga inmortal y que pueda producir metástasis, o que si podemos inhibir alguna de estas cosas, evitamos eso y evitamos que bien sea que el tumor crezca o que se pueda eliminar. Más o menos rápidamente lo que les puedo decir es que el sistema inmunológico efectivamente sí tiene la capacidad de reconocer células que están dañadas y eliminarlas. ¿Qué es lo que pasa? Que así como el sistema inmunológico es capaz de reconocer algo extraño, porque la célula se hace extraña para nuestro cuerpo, el mismo sistema que tiene el tumor que se está formando es capaz de inhibir al sistema inmunológico, o sea, decirle al sistema inmunológico no me toques. Yo estoy bien, así, sí, yo soy parte de este cuerpo, algo así. Algo así. Y entonces es a veces la permisividad que se da desde el punto de vista inmunológico y el tumor puede crecer. ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que se ha encontrado? Inhibir, o sea, activar el sistema inmunológico y que este sistema inmunológico activo no sea inhibido por el tumor. Entonces puede actuar sobre esas células tumorales. Ahora bien, eso no se puede mantener activo en el tiempo porque entonces se podrían desarrollar como efectos secundarios enfermedades autoinmunes. Es decir, una persona no se puede hacer un tratamiento de inmunología previo digamos, por prepararte y fortalecerte ante una enfermedad. No, tú puedes fortalecer el sistema inmunológico, que es una cosa distinta. Es diferente. Estamos hablando de que ya haya una patología y que el sistema inmunológico sea permisivo con esa patología. Entonces, lo activamos a través de anticuerpos monoclonales incluso. Y una vez que está activo, también debe desactivarse para evitar efectos secundarios que vayan más allá. Entonces, efectivamente, sí hay ese compromiso. Y se ha avanzado mucho, se han hecho muchos estudios, sobre todo en melanoma. Es como lo principal, la FDA ya dio permiso para utilizar algunas terapias inmunológicas, así como otras que están en fase 3, así como otras que se han utilizado para los diferentes tipos de cánceres, pero se sigue evaluando porque algunas son muy buenas, algunas pueden ayudar a eliminar el tumor por lo menos en un 30%, que es bastante, algunas en un 90%, pero hay otras que no pasa eso y estamos investigando es por qué no, porque desde el punto de vista conceptual sería, conceptualmente diríamos que el sistema inmunológico reconoce algo que no es del cuerpo y lo elimina de alguna u otra manera, lo que nos pasó a todos con el COVID, que entró el COVID, entonces el sistema inmunológico tenía que responder a través de anticuerpos, que los hablamos mucho en esos programas y de alguna manera los explicamos, y entonces es allí donde viene ese juego. Y es buscar moléculas que nos puedan ayudar a. Ahora bien, podemos tener como les decía, o sea, cuando hablamos a veces, vuelvo al cáncer de mama,
tiene cáncer de mama, pero es que hay diferentes tipos de cáncer de mama Ok. y diferentes mutaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Un estudio de todos esos cambios que pueden haber allí y entonces ahora sí tener una terapia individual y dirigida contra ese tipo de cáncer y de tumor que vamos a hacer, y eso entonces sería desarrollar anticuerpos que puedan contribuir a mantener ese sistema inmunológico activo contra eso nada más y por un lapso de tiempo determinado. Entonces son estudios que van más allá, no se puede tomar tan a la ligera Ok. y saber y entender que aunque hemos dado pasos agigantados en las últimas décadas, por lo menos a nivel mundial, no necesariamente es que es algo que me voy a poner una vacuna, una inyección y ya. Ok. Eso es un estudio y siempre tiene que ir acompañado, quiero dejarlo claro, con el médico tratante, con un oncólogo y con un grupo de personas que puedan saber exactamente cómo dirigir todas estas terapias. Con respecto a lo que me preguntabas, si iba a sustituir, hasta ahora no, se sigue utilizando la Las quimio dos, o o sea, la radio o la inmuno. Pero eso lo va a decidir entre el paciente, lo que haya en el mercado, lo que se haya estudiado y las fases en las que estén todas estas investigaciones. Ok, oye, súper interesante eso, sí, porque muchas personas puedan decir, bueno, me hago inmunoterapia y las personas entonces ya no se hacen quimio, ya no se hacen Exacto, radio. pero es que todas las decisiones tienen que ir de la mano Va con el médico, con no, el- no es con que el porque grupo, lo oí. ¿no? Del doctor, Sí, me imagino. generalmente es un grupo, trabajamos así, porque entonces algunos manejamos, por ejemplo, yo estoy en el estudio de cáncer o tumores musculoesqueléticos. Entonces hay un grupo que son traumatólogos, ortopedistas, oncólogos, estoy yo desde el punto de vista Multidisciplinario. de biología molecular, están los anatomopatólogos y discutimos los casos que ameritan ser discutidos y allí en las reuniones mensuales que hacemos discutimos los avances que pueden haber, los avances que nosotros podemos aportar y siempre estamos en reuniones y esto y así con otros tipos de cánceres, pues donde yo también puedo formar parte y formo parte de hecho, y entonces eso es lo agradable que también sería pues trabajar desde el punto de vista de investigación y bueno, estar rodeado de personas que son además muy inteligentes y que siempre van a aportar y te van a ayudar a crecer. Wow, interesante, Saúl, toda esta información. Y nos dice Tomás, excelente información. Clementina, el doctor trabaja con un grupo de expertos, es investigador, director del Laboratorio Clínico Lipiomol y trabaja con un grupo. Lo que dijo el doctor, lo importante es asistir a el oncólogo, al especialista, y ahí se arma pues todo este grupo. Tomás dice que estaba leyendo que la inmunología es muy bueno, nos hablan de las canciones. Gracias, Clementina. Sí, las cortamos rápido porque hay muchísima información que compartir, pero en el podcast sí queda completa la canción. Bueno, un poco más adelante sí les vamos a responder a los que nos hablaban de las opciones naturales. Vamos a dejarlo para el siguiente corte para que el doctor pueda explicarles un poco sobre esto, aunque ya más o menos nos diste un adelanto, y es que el tratamiento de la persona que tiene un diagnóstico es formado por un grupo multidisciplinario de especialistas que les van a decir exactamente qué hacer y qué no hacer. Entonces, bueno, si usted se quiere ayudar con algo natural, también se lo puede consultar a su especialista y el especialista le va a decir si se puede ayudar adicionalmente con algo natural para el avance, bien sea la cáscara de piña que mencionan, las matas. Entonces creo que lo más importante es, bueno, si hablan de otras sustancias para el dolor, en otros países es bien recibido, lo utilizan, no lo sé. Sí, con respecto a eso. Ajá, una pregunta que nos están haciendo por el chat de la emisora, pero por el horario creo que no podemos mencionar Sí, la exacto, sustancia, entonces, pero son bueno. sustancias o algunos tipos de plantas que se sabe que contribuyen, pero ya a amainar el dolor que pueda causar el cáncer, pero justamente ya cuando está bastante avanzado, ¿no? Yo no lo recomendaría como terapia ni como preventivo ni nada, pero eso también es de la mano con el médico tratante que se pueda llegar a eso. Es así. Por acá nos saluda Marcos. Gracias, Marcos, por conectarte y nos dice saludos a ambos. Excelente tema. Un abrazo. Gracias, Marcos, por acompañarnos. Marco, nuestro diseñador de las imágenes de Conectados. Señores, bueno, aquí el tiempo nos va ganando, vamos volando y ha llegado el momento de cumplir con compromisos de la estación. Colocar, Andrew, tú sabes, algo breve de música porque todavía el doctor nos tiene más información y ya regresamos a tu programa Conectados.
Estamos de vuelta a Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Saúl Villasmil, investigador, bioanalista, biólogo molecular, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biología Molecular, LICBiomol. Lo pueden seguir en Instagram, @LICBiomol. Y con él estamos conversando sobre un tema que todavía sigue siendo álgido porque tenemos creencias un poco limitantes alrededor de esto, y es que el cáncer no es sinónimo de muerte. Es si usted asiste a su especialista con tiempo, si usted tiene un diagnóstico temprano, usted va a poder recibir un tratamiento temprano. Y a raíz de esto, Saúl, entonces la pregunta es, ¿cómo viene el cáncer? ¿Cómo llega el cáncer? Muchas personas dicen es genética porque en mi familia quizás mamá, papá, abuelos sufrieron de cáncer, entonces yo también lo voy a tener. ¿Es genética? ¿Es estilo de vida? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores? El cáncer en sí es una mutación, o son mutaciones genéticas que se van a dar a nivel del ADN. La cuestión es que algunas, generalmente, voy a generalizar, no todas, pero puede haber una herencia de entre un 5 a un 10%. Por ejemplo, el cáncer de mama. 5 a 10% se conoce que puede ser heredado porque se hereda a través de bien sea el óvulo o el espermatozoide que tienen la carga de la madre o del padre, y eso puede venir arrastrándose generación tras generación y pasa, ¿ok? O sea, es 5%, de 5 a 10% de posibilidad de que posibilidad usted, de que uno herede esa posibilidad, además de tener o desarrollar el cáncer, ¿ok? Y el otro 95-90% se debe a cambios somáticos, se les llama así, es decir, cambios que sufre la célula de manera, lo voy a decir, no necesariamente espontánea, sino justamente por lo que se denomina epigenética, es decir, el medio ambiente en el que se desarrolla la célula. Que por supuesto va a estar relacionado con el medio ambiente donde nosotros nos desarrollamos. ¿Okay? Entonces, por eso, vamos a suponer, si te expones generalmente a químicos, lo más seguro, o sea, químicos que se conoce que pueden llevar a mutaciones, por supuesto que la probabilidad de que desarrolles algún tipo de cáncer va a ser mayor. Pero es eso lo que sucede, porque a veces preguntan, pero tengo hermanos, no hay ese tipo de cáncer, pero alguno de ellos desarrolló el cáncer de algo en particular, en algún sitio en particular, y entonces, ¿por qué a él? Y tal, bueno, porque hay una serie de condicionamientos que puede estar desde el punto de vista celular, y bueno, me disculpo por hablar tanto de célula, pero es la parte molecular de lo que pregunta, y entonces, pero sí, el cambio de cómo es el cáncer es netamente genético, ¿ok? Y por eso hay algunos tipos de virus, como el virus de la hepatitis B, como el VPH, que como logran entrar y unirse al ADN, pueden hacer que se expresen genes que se les denomina oncogenes, porque son capaces de hacer que la célula se desvíe del ciclo celular y se transforme en una célula maligna, que como les decía, como las células tienen en ese ciclo celular hasta llegar, o sea, el desarrollo de la célula, el nacimiento de la célula, el desarrollo y la finalización del ciclo, que sería con una mitosis para dar otras células en un tiempo determinado. Aquí las células del cáncer son capaces de salir de todo ese sistema y comenzar a multiplicarse de una manera muy rápida, por lo tanto no les da tiempo de acomodar todo lo que tienen que acomodar en su maquinaria genética y bioquímica, y eso es lo que lleva a que hayan más mutaciones, más cambios y desarrollos de toda esta patología. Ok, bueno, interesante todo lo que nos están comentando también por el chat. Bueno, las personas están hablando de creencias que podemos tener alrededor. Recuerden que siempre lo ideal es ir al especialista y que el especialista le dé el diagnóstico en base también pues
a su estilo de vida, a toda esta parte. Les decíamos al inicio, hay un grupo multidisciplinario. ¿Dónde está ese grupo multidisciplinario? Bueno, pueden estar en los hospitales, pueden estar también en las clínicas. Entonces, allí es que ese grupo se reúne, usted asista a la consulta y bueno, y va a depender si va a estar de repente en el hospital, probablemente no tenga que pagar, si va a estar en una clínica, probablemente, obviamente allí sí debe pagar. Entonces, porque son parte de las preguntas que voy leyendo que dijeron en el chat. Saúl, hablamos entonces de que esto es. Ahí también hablamos algo para cerrar el tema de los tratamientos que habían. Sí sabemos que, por ejemplo, para VPH, aparte de lo que mencionan en el chat de la emisora, existe una vacuna que ya se la están colocando a los niños como prevención de efectivamente, porque el VPH nos ha acompañado a lo largo de nuestra existencia también como un virus que es capaz de producir cáncer, no todo, porque el VPH en general se llama virus del papiloma humano porque afecta al humano. El virus de papiloma afecta a aves, pero esos son virus de papiloma para aves. Entonces es de la misma familia y dentro de la familia del virus del papiloma humano hay subtipos y no todos son capaces de llevar al desarrollo del cáncer. Y hay que tener un poco de cuidado porque algunos tipos de esto, como el 16, por ejemplo, el 18, que se conoce que son más oncogénicos, son capaces de llevar al desarrollo de cáncer, no solamente, que estaba aquí más o menos viendo algo en el chat, en la mujer, sino también en el hombre, en el pene. Entonces, por eso es que también es importante, y cuando le hablo de médicos, es de médicos en general, porque los varones debemos ir al urólogo también para que nos revisen. Las mujeres también van al urólogo, lógicamente, pero digo que el urólogo es como el mastólogo de las mujeres, que son los que están como a primera línea, y cualquier cosa que ustedes se vean en el órgano reproductor, en el falo, que no sea como lo que ustedes están acostumbrados, pues siempre es bueno visitar al médico y tomar las previsiones del caso. Creo que parte de lo que le podemos dejar a la audiencia es que hay que estar atentos con el cuerpo y hacer los chequeos anuales preventivos, exámenes de laboratorio, su consulta con el ginecólogo, con el urólogo y hacerse, en el caso de las mujeres mayores a 35 años, su mamografía, estar ahí y saber que si tenemos una reacción diferente en nuestro cuerpo, asistir al especialista dependiendo donde usted tenga esa reacción diferente y allí usted va a poder y ese especialista le va a orientar y le va a decir si necesita hacer otro tipo de estudios más avanzados. Claro, abrir el abanico, por ejemplo, para dejarlo claro, porque yo sé que nos están escuchando y me hacen preguntas en el chat. Sí, yo tengo el laboratorio clínico, que es un laboratorio donde se hace perfil 20 y ese tipo de cosas, y también hago algunas cosas moleculares cuando las mandan los médicos. ¿Ok? No es que vaya, no, yo quiero saber qué tipo de cáncer me va a dar en el futuro y yo le voy a hacer eso. No, esos son estudios particulares que tampoco son tan económicos ni aquí ni a nivel mundial, pero por eso les digo, se ha logrado desarrollar. Yo creo que en un tiempo corto vamos a lograr hacer que esos precios bajen y vamos a hacerlo más accesibles al público, a los pacientes pues como tal, pero eso lo quiero dejar claro porque efectivamente, por ejemplo, estaba leyendo aquí que al abuelo le mandaron unas inyecciones. Dice Tomás, creo que se llama. Entonces, sí, fíjate qué es lo que pasa. Yo estoy hablando del punto de vista bioquímico. La vida es bioquímica, cómo las moléculas nos hacen estar donde estamos. Y eso es lo que yo estudio, ¿no? Y de eso doy clase en medicina también. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que cuando se desarrollan vacunas, puede ser para diferentes cosas. Por ejemplo, en un cáncer de próstata, lo que generalmente lleva a que se desarrolle un cáncer de próstata, o contribuye, mejor dicho, que contribuye a que haya un cáncer de próstata, es la testosterona. Entonces, ¿qué se hace? Se inhibe la producción de testosterona. Y eso va a ayudar y a contribuir a que disminuya el tamaño del tumor que esté afectando a la próstata. En mama, por ejemplo, hay unos tipos de cánceres que están directamente relacionados con las hormonas como el estrógeno y la progesterona. Cuando uno hace el estudio y ve que existe esa posibilidad y que están allí presentes unas proteínas llamadas receptores para estrógeno y para receptores para progesterona, ¿qué podemos hacer? Inhibir la producción de estas hormonas, por lo tanto eso nos va a ayudar a que no se desarrolle el cáncer una vez que está diagnosticado. No lo quita, sino que se opera o se hace la cirugía que se tenga que hacer, lo que decidan los médicos, y eso sería parte del tratamiento, pero no es que vamos a buscar este tipo de medicamentos para evitar algo,
porque entonces haces un desbalance de la fisiología que tiene tu cuerpo y por el contrario puede ser contraproducente. Entonces lo digo porque igualmente estaban preguntando sobre tomar té y tomar plantas, cosas, pues eso sí. pues en general no es malo, ¿ok? Pero también hay que saber que todo tiene que tener un balance y que tomar hojas de alguna cosa, de un té particular y tal, no está indicado como tratamiento. ¿Por qué? Porque en un tratamiento, cuando uno se toma una pastilla, cuando uno le ponen una inyección, cuando uno le hacen un tratamiento de inmunoterapia, cuando a uno le hacen, a las personas, pues a los pacientes, le hacen quimioterapia o radioterapia, lo que estamos haciendo allí es teniendo en cuenta valores determinados para poder atacar un cáncer determinado en un sitio determinado, ¿ok? Y no es algo que, entonces, las frutas o los tés que dicen que se pueden tomar, pues no sabemos qué cantidad de la molécula necesaria para eliminar el cáncer están allí. ¿Okay? Entonces, la farmacología efectivamente viene por estudios de las plantas entre la botánica y se desarrolla la farmacología y entonces, pero cuando viene la parte química. Exacto. ¿Cuál de estos químicos que está presentando, de estas moléculas, mejor dicho, que están aquí, son capaces de contribuir a? Y una vez que se tiene, incluso se hacen cambios desde el punto de vista de nanotecnología, colocando cosas específicas en la molécula y que eso pueda contribuir a eliminar el cáncer. Hace poco o recientemente, quizás en 2-3 años, no sé, después del COVID, o sea, cuando llegó el COVID, nosotros pudimos ver que cuando la gente estaba con una patología de cáncer y se contaminaba de COVID, el cáncer se detenía por el tiempo que el COVID estaba presente en su cuerpo. Entonces nosotros escribimos un trabajo buscando cosas científicas, como les digo, moléculas, y la pregunta que nos hacemos es si el COVID es capaz de ser oncolítico, es decir, de destruir el tumor. Entonces, ¿eso qué es lo que nos refiere? Que no es que me voy a contaminar para que se me quite el cáncer, no, es que nosotros podríamos usar, aquí desde el punto de vista de hipótesis y de investigación, sí, exacto, cosas que pueda tener el virus que puedan contribuir a detener el cáncer. Entonces, si eso se logra, pues se hacen estudios que van más allá. Pero por eso les digo, no es que me voy a contaminar para que se me quite, porque no se lo va a quitar, ¿ok? O no es que si yo tomo té, hay personas que pueden tener una vida muy activa desde el punto de vista físico y todo eso puede ayudar, pero eso no significa de que no puede desarrollar una patología en un momento determinado de la vida. Wow, súper interesante toda la información que nos ha compartido el doctor. Súper nutrido todo lo que nos acompaña y yo quiero agradecerles a todas las personas que nos están escribiendo en el chat y nos preguntan. Recuerde que el doctor se llama Saúl Villasmil. Y bueno, recuerden que mi nombre es Yeret, no Yaret, pero bueno, ahí vamos. Gracias, Clementina, por acompañarnos. Señores, ha llegado el momento de cumplir con el último corte de publicidad y acá, en Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Te has preguntado por qué atraes el mismo tipo de relaciones? ¿Tienes conductas que no puedes dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta que fusiona constelaciones familiares y Feng Shui, te acompaña a mirar esos aspectos en su consulta individual. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así poder atraer lo que deseas. Contáctanos a través del 0414-139-9299, Instagram, @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, conecta, camina y activa contigo. Estás en sintonía de Conectados con Yeret Castro. Y llegando casi al final de tu programa Conectados, les recuerdo que hemos estado conversando toda esta hora y me encanta que nos decían por allí, Tomás, que hacían falta 2 horas y es verdad, hace falta porque el programa está muy bueno cuando tenemos un invitado, Dios mío, tan generoso con tanta información como lo es el doctor Saúl Villasmil. Recuerden seguirlo en Instagram, @LicBiomol, Saúl Villasmil. Él es investigador, bioanalista, biólogo molecular, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Aprovecho y saludo por el Instagram,
Instagram que nos está acompañando nuestra amiga Verónica Oliveros. Gracias por acompañarnos, Verito, por acá por el Instagram. Saúl, ya casi estamos cerrando el programa, pero no lo quiero cerrar sin antes hablar acerca de la investigación sobre cáncer en Venezuela. ¿Se da la investigación? ¿Cómo va eso? Yo te he escuchado durante todo el desarrollo y wow, cómo pasamos de tocarnos el seno a decir, bueno, mejor la mamografía todos los años porque ya desarrollamos esta tecnología de tal manera que ya podemos detectarlo antes de que tú lo toques a través de un examen. Siempre vemos que las investigaciones están fuera, en otro país, pero Venezuela, y tú que eres investigadora, podemos compartirle a la audiencia las investigaciones que realiza Venezuela brevemente porque el tiempo siempre nos gana. Seguro que sí, un beso, Vero, primero que todo, porque si no, no me va a querer más. Y por el chat dicen que Verónica, ¿quién es? Verónica es una señora mayor que a veces está, mire, Verónica no es mayor, vale, ustedes ven a Verónica y parece una muchachita. No, claro, Verónica es alguien bien amado por nosotros y muy buena entrevistadora además. Bueno, sí, fíjate, investigaciones, me parece muy buena esa pregunta porque efectivamente siempre pensamos en que las cosas pasan fuera, ¿no? Y que los desarrollos son fuera. Y no, nosotros también de alguna manera vamos aportando granitos de arena. Efectivamente, la burocracia no solamente en este país, sino que se vive en todos los países, pues a veces te lleva a que, bueno, se diluyan cosas, ¿ok? Pero sin embargo, podemos hacer, porque nosotros deberíamos trabajar con el dinero de los contribuyentes, ¿no? Y eso parte debería llevarse a la investigación, que sí se hace, pero recuerden que estamos también en un momento coyuntural desde el punto de vista económico y a veces, bueno, la situación no es la más fluida. Sin embargo, sí hacemos cosas y de hecho yo incluso en el mismo laboratorio clínico he logrado pues desarrollar o por lo menos hacer algunos trabajos de investigación que pueden aportar un granito de arena al área donde yo me desenvuelvo. Pero además también podemos desarrollar cosas y hay investigadores dentro del IBIC, dentro de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, el Grupo IDEA también. Esos son sitios donde se hacen investigación, la Universidad Simón Bolívar, o sea... ¿Y las publican, Saúl? Sí, claro, las publicamos y las publicamos. Tenemos varios sitios donde se pueden publicar y uno de esos son revistas indexadas y que pues sean visibles. Y tenemos muchas cosas que si aportamos, cuando ustedes ven los rankings que hacen de las universidades, por ejemplo en Venezuela la UCB siempre está punteando junto con la ULA desde el punto de vista de universidades públicas, la Simón Bolívar, con todo y todos los problemas que hemos podido tener, sin embargo ahí seguimos y dentro del nivel mundial podemos estar, creo que estábamos la última vez, no recuerdo bien el número, pero estábamos muy cercano a los primeros. Ok, entonces, interesante. Si logramos, quisiéramos hacer más, por supuesto, quisiéramos tener más tecnología a nuestra mano, por supuesto que sí, porque muchas veces lo que leemos son cosas que todavía esa tecnología tan avanzada no nos ha llegado por diferentes situaciones, pero pasamos de hacer PCR, que es una cosa que lo oímos mucho con el COVID, el diagnóstico por PCR. Ese PCR se hace en tiempo real, es decir, yo puedo ir viendo cómo me está dando el resultado. Eso viene de investigaciones. ¿Okay? Y fíjate que ahora se usa para diagnóstico. Y desde mi punto de vista, para allá es que necesitamos ir. Yo, en mi visión como investigador, por ejemplo, siempre apuesto por desarrollar algo que pueda ayudarnos a tener un diagnóstico precoz, en este caso del cáncer, que es donde más me he desarrollado desde ese punto de vista. Qué bueno escuchar eso, qué bueno saber. La gente nos pregunta que cómo ven esas publicaciones. No son revistas que vendan en kioscos, son simplemente publicaciones que salen en revistas médicas. No las regalan en las clínicas. Y eso tiene un costo. Pues siempre hay un chiste, porque entonces los padres le preguntan, yo llego feliz a la casa y entonces, mire, me hicieron una publicación en una revista de alto impacto y además que es muy leída por el grupo de investigadores a nivel mundial. Y entonces el chiste es que los padres preguntan, ¿y cuánto te pagan por eso? No, yo pago por publicar. O sea, tú pagas, te hacen una evaluación los expertos, y hay expertos también en Venezuela que hacen evaluaciones para ese tipo de revistas, pero entonces, y pasa pues por un filtro,
y ahí se publica. Entonces el hecho de publicar en una revista científica le da pie a otros investigadores de plantearse hipótesis en base a lo que tú has propuesto o a los resultados que tú has hecho, o modificar cosas que pueden ayudar, como hemos hablado a lo largo del programa, a tener diagnósticos precoz de diferentes patologías, dentro de esa la patología del cáncer. Oye, Saúl, interesante, y el tiempo en radio siempre nos va ganando. ¿Qué mensaje final, cómo cerramos para toda la hermosa audiencia que hoy nos ha acompañado en el chat, también los que nos han acompañado acá en el Instagram? ¿Qué mensaje damos alrededor a propósito de esta conmemoración el próximo 4 de febrero, como les decía en el intro, que nos lleva también a reflexionar sobre qué decisiones estoy tomando yo respecto a mi vida, qué estoy haciendo con lo que tengo para movilizarme, que es mi cuerpo, y también, bueno, sensibilizar un poco a lo que son los mandatarios de los países, o sea, toda esta parte de gestión de país, para que, bueno, oriente recursos para la investigación, para los tratamientos y para que las personas puedan, digamos, acceder a todos estos tratamientos que son bien costosos, pero también esa conciencia, o sea, esa conciencia realmente se depure y se lleve, pero para todos los extraños. Una conciencia colectiva, creo que es lo principal, y sí, bueno, siempre hay algo bien importante en la vida, y lo comentaba hace poco, que muchas de las enfermedades vienen determinadas por la desesperanza. Okay. Y la desesperanza te lleva a la tristeza y te puede llevar incluso hasta la depresión. Ok, sí es así. Y haciendo esta reflexión, lo que les puedo decir es que tenemos que tener siempre esperanza y tenemos que tener fe. Fe porque lo divino existe. El Dios que usted crea. Hoy en día habla mucho del universo y cómo conjuga. Sí, está bien, como quieran. Como le quieran llamar. Pero tener esa fe nos ayuda, nos impulsa a tomar decisiones, nos impulsa a saber que cuando viene un diagnóstico quizás que no es el más agradable de una patología de este tipo, saber y preguntarle al médico cómo podemos resolverlo, cómo podemos seguir adelante. No es fácil, es impactante, lo sabemos. Tener compasión con los que están a nuestro alrededor, y con aquellos que podamos tener empatía, pues la tendremos. Y yo creo que es parte de lo que nosotros como venezolanos además siempre hemos tenido, y ahora hay una palabra de moda, resiliencia, es que se dice. Sí. Entonces yo creo que nosotros lo hemos demostrado a través de la historia. Creo que los venezolanos tenemos un posgrado ya en eso. Y como lo podemos y lo tenemos, pues yo creo que es parte de lo que yo les puedo decir. Con lo que decías, es que prácticamente cómo cuidarnos. Nos vamos a cuidar de diferentes maneras, desde evitar un estrés permanente, porque el estrés es bueno porque nos ayuda a estar vivos, pero un estrés permanente siempre es bueno bajarle 2, bien sea con ejercicio, con una buena alimentación, con ver una buena serie, con ver esas películas de Navidad que siempre terminan felices y no necesariamente una película de guerra. Solamente les doy tip para esto porque cada quien decide, ¿no? Y lo otro que yo creo que debemos tenerlo muy presente es amarnos, porque mientras más nosotros nos amemos, más nosotros podamos ser considerados y compasivos con nosotros mismos. No quiero caer en rayas más allá porque yo no manejo mucho eso, pero yo creo que lo podemos dar a los demás. Y si los damos a los demás, tenemos una ganancia absoluta para nosotros mismos y para los que están a nuestro alrededor. Y de resto, bueno, nada, me pueden contactar, como has dicho, en @LicBiomol. Gracias, @LicBiomol, tanto en Instagram como me pueden escribir también por licbiomol@gmail.com. Sí, a veces estoy un poquito ocupado, como un día como hoy, que estoy en la calle desde muy temprano en la mañana y todavía falta seguir en la calle, pero siempre feliz de poder aportar, siempre feliz de poder educar desde algún punto de vista y de formar médicos en este país, porque ellos además me llenan con su buena energía. Excelente, doctor. Gracias como siempre. Maravillosos sus mensajes. Gracias, Efraín Cruz. Nos acompaña también acá en Instagram. Recuerden también seguir a Efraín Cruz, Babuito Cruz en Instagram, y también tiene su programa Fuera de Lugar todos los miércoles. Dicen, bueno, nos preguntan aquí que si el doctor es gocho, porque tiene acento. Sí, es de Boconó.
Señores, gracias Beatriz, gracias Tomás. Quisiéramos quedarnos un poco más, pero ya Andrew está peor que un fiscal de tránsito diciéndonos que ya el tiempo se nos va acabando. Señores, esto ha sido su programa Conectados. Nuestra conexión fue posible gracias en los controles y como fiscal de tránsito está hoy Andrew Martínez y nuestro querido Lerber Guzmán, y detrás del micrófono y en la producción de este espacio Jared Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar. Señores, para mí un placer haberlos acompañado y más un día como hoy, que como bien nos dicen en el chat de la emisora, hacía falta más tiempo porque el tema siempre nos acompaña. Recuerden, nuestra campaña desde hace muchísimos años es cáncer no es sinónimo de muerte. Asista al especialista, esté pendiente de su cuerpo, asista a sus controles, asista a su chequeo para que obtenga un diagnóstico temprano. Recuerden que la prevención también usted la puede aplicar desde casa, recuerde. Así que nos acompaña y nos vemos en el próximo Conectados. Bye bye.